Amados hermanos, cordial saludo, una bendición poder estar nuevamente con ustedes, poder seguir compartiendo la palabra del Señor, lo que el Señor nos está mostrando a través del Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, donde el Señor Jesucristo está en su punto máximo de popularidad, en el buen sentido de la palabra, predicación, enseñanza, bastante ocupado en ese momento. Estaba allí cerquita del mar de Galilea y también desde donde estaba enseñando es una barca donde el Señor utiliza las diferentes maneras y formas para compartir las verdades a la multitud que se estaba agolpando sobre él y que quería escuchar sus enseñanzas. Capítulo 13, mis amados hermanos, como ya lo he venido diciendo, nos está el Señor Jesucristo hablando sobre los misterios del reino. Él los está revelando, ese es el tema que está tratando aquí en esta porción del libro de Mateo. Y lo está haciendo en una forma particular por parábolas, no es la primera vez, ya había enseñado de esa manera. Y está enseñando a un escenario mixto, tanto judíos como gentiles, pero también habían allí personas que sinceramente estaban queriendo aprender de sus enseñanzas, pero que habían otros solamente que querían escuchar por escuchar, a ver qué decía este predicador o este maestro que estaba enseñando las verdades de Dios. El escenario muy diverso y quisiera que me acompañaran en esta mañana a seguir compartiendo, mis amados hermanos, sobre lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en Mateo capítulo 13 y el versículo 47. 13:47 dice la palabra del Señor: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Acompáñenme, mis amados, oramos para que sea el Señor a través de su Santo y Divino Espíritu quien nos dé su entendimiento. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de nuevamente reunirnos para poder reflexionar en tus asuntos, porque nos exponemos y nos disponemos para que tú reveles esta verdad, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y, Señor, aprendiendo de ti, podamos considerar nuestros caminos. Muchas gracias, Padre, por tu buena voluntad para con nosotros y gracias por este precioso momento. Amén. Bueno, una vez más, mis amados, el tema que se está tratando, reino de los cielos. La forma como se está haciendo, por medio de parábolas. Y aquí la parábola de la red. También es de bendición saber y aprender de el maestro de los maestros, que es el Señor Jesucristo, de usar las cosas cotidianas. Estaban en el mar de Galilea, muchísimos pescadores habían allí, y ellos sabían de lo que se estaba hablando, ellos sabían de lo que Jesús estaba haciendo referencia, y los que tenían abierto su corazón, aquellos que estaban dispuestos a seguir aprendiendo verdaderamente de una forma sincera y honesta del Maestro, sabían lo que Él quería compartirles. Dice aquí la Escritura que echaban la red, ¿cierto? Echaban las redes los pescadores y bueno, a veces demoraban un buen tiempito para recogerlas, pero cuando las recogían, sacaban la red. Y todos los peces que entraron en la red no los podían primeramente comer el judío.
porque por la ley estaba restringida la comida de algunos peces, así como lo decía la palabra de Dios allí bajo la ley. Entonces había restricción. Por consiguiente, aquellos pescados que ellos veían que no eran de su uso y comestibles, entonces los echaban al mar de nuevo. Y bueno, ¿qué quería decirles el Señor aquí? Que quería mostrarles el Señor aquí y darles a entender. Pues lo miramos, mis amados hermanos, y gracias al Señor que da una explicación, así como lo hizo con el trigo y la cizaña, así también da una explicación, el cuándo y el cómo se aplicará y esta parábola de la red. Dice el 48, y una vez llena la sacarán a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. El 49 dice, así será el fin del siglo. Y así será el fin de los tiempos. Así concluirá. No es cuando se cierre el telón, sino cuando el Señor Jesucristo vaya a establecer su reino milenial sobre la tierra. Ya como lo he compartido en varias ocasiones, está hablando del reino de los cielos. Siempre ha estado presentes, ahora lo está manifestando el Señor Jesucristo en misterios. Y nos habla de esos tiempos, dentro de la primera venida del Señor Jesucristo, por supuesto que eso ya estaba profetizado, y habla también allá desde Abraham, el reino que Dios le prometió a la nación judía, a Abraham, a sus descendientes, y desde allí, mis amados hermanos, profetiza también, es profetizado en el Antiguo Testamento su segunda venida, y también la palabra de Dios nos revela en la primera venida, cuando el Señor Jesucristo vino, estuvo entre nosotros, Juan 1:14, y estuvo entre nosotros, y también se va a profetizar la segunda venida del Señor Jesucristo, no a las nubes, sino a la tierra. Eso debemos tenerlo muy claro. Pero ¿qué sucederá en esos tiempos? Dice el Señor aquí en su palabra, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, mis amados, dentro de los misterios que se generan y se suscitan en el reino de Dios, esto va a acontecer. Vendrá el tiempo, mis amados hermanos, y llegará el Señor con poder y gran gloria, y preparará a los justos para que entren en el reino de Dios. ¿Quiénes serán los justos? Por supuesto, no estamos hablando de iglesia, porque la iglesia ya en este tiempo ya ha sido llevada con Jesús, ya ha sido llevada en el tiempo de rapto, ya ha sido trasladada al reino de los cielos, ya estaremos con Jesús. Pero aquí, mis amados hermanos, habla de las personas que antes, cuando termine la tribulación y antes de que entren al reino, tendrán estas características. Unos justos y otros injustos. ¿Quiénes serán los justos? Por supuesto, los que hayan creído en el evangelio que se predicó durante el tiempo de la tribulación, que es el mismo evangelio que se nos está predicando hoy, la predicación del Señor Jesucristo. Aquellos que crean en el Señor Jesucristo en ese tiempo pasarán a gozar del reino de los cielos, del reino milenial, pasarán a gozar con Jesús y con la iglesia, por supuesto, su reino. ¿Quiénes serán los injustos? Bueno, los injustos son aquellas personas que desafortunadamente oyeron el evangelio y no lo creyeron. Personas que fueron reacias, personas que fueron necias, aquellas personas que no le creyeron al mensaje que habían predicado estos 144,000 judíos que van a estar predicando la palabra durante el tiempo de tribulación. Se seguirá predicando a Jesús como único y suficiente Salvador. El único medio de gracia es el Señor Jesucristo, el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Así será por siempre, por todos los tiempos. Jesucristo
Es el único medio que nos puede llevar a vida eterna. Y así será para empezar el milenio. Entonces, ¿qué pasará con aquellos injustos? Dice aquí la escritura, y los echarán en el horno, versículo 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por supuesto, habla de la condenación que se va a tener que asumir toda persona que rechace a Jesús como su Salvador. En ese tiempo, y por supuesto también en este tiempo, personas que no crean en el Señor Jesucristo, pues su destino será condenación eterna. Yo le animo en esta mañana para que usted, escuchando este mensaje, pueda reflexionar cuál es su condición espiritual y si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Espero que usted pueda contarse con los justos y que usted no vaya a tener este destino que el Señor nos está mostrando aquí, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dios bendiga su vida y que en el amor del Señor le animamos para que usted pueda poner su fe y su confianza en Él. Muchas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes y a cada uno de mis hermanos también. Un bendecido día en Cristo Jesús.